En el programa de hoy, en Domingo de Ramos, Papa Francisco señala que en la locura de la guerra se vuelve a crucificar a Cristo. El Papa recibe en el Vaticano el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. En Argentina, Hogares de Cristo celebran su 14 aniversario reuniéndose en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias, comenzando la Semana Santa unidos en oración con ustedes. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco presidió la Santa Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano y señaló que en la guerra se vuelve a crucificar a Cristo. Veamos. En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, el Papa Francisco presidió la Santa Misa de la Pasión del Señor en la Plaza de San Pedro, donde señaló que Cristo es clavado en la cruz una vez más en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos a causa de la guerra. Como es tradición, el Santo Padre bendijo los ramos de olivo de los presentes. Más tarde, un diácono cantó el pasaje del Evangelio de San Lucas que relata la entrada de Jesús a Jerusalén y después se llevó a cabo la procesión formada por algunos cardenales. En su homilía, el Sumo Pontífice señaló que la frase «Sálvate a ti mismo» es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor y aquello que lleva a las personas a salvarse a sí mismas, cuidarse a sí mismas, pensar en sí mismas y no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder y en la apariencia. Sin embargo, el Papa Francisco animó a reflexionar sobre ello y aseguró que la mentalidad del yo se opone a la de Dios, ya que Jesús marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo con la frase Padre, perdónalos. A continuación, el Santo Padre lamentó que se olvida por qué estamos en el mundo, llegando a cometer crueldades absurdas, y aseguró que esto se ve en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Si dimentica perché si sta al mondo e si arriva a compiere. Se nos olvida por qué estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una vez más en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. Por último, el obispo de Roma recordó al buen ladrón y la manera en la que Jesús le perdonó y aseguró que este es el prodigio del perdón de Dios que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Ahora les contamos que este lunes 11 de abril el Papa recibió en el Vaticano al nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano este 11 de abril al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Joseph Simon Donnelly, quien presentó sus cartas credenciales. Como es tradición, el Santo Padre recibe las cartas credenciales de los representantes del cuerpo diplomático y la conversación entre ellos permanece privada. En una declaración difundida por la Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede, el diplomático se comprometió a hacer todo lo que pueda para asegurar que los Estados Unidos y el Vaticano trabajen juntos a favor de los derechos humanos y la dignidad. Es preciso mencionar que Joseph Simon Donnelly nació el 29 de septiembre de 1955 en Flushing, Nueva York. Está casado y tiene 2 hijos. Concluyó los estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Notre Dame en 1981. Asimismo, ejerció como abogado en diferentes despachos jurídicos privados de 1977 a 2007. Fue miembro de la US House of Representatives de 2007 a 2013. También fue senador de los Estados Unidos de 2013 a 2019 y ha sido profesor en la Universidad Notre Dame de 2019 hasta 2022.
En otros ámbitos, el Papa Francisco invitó a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura a imitar el ejemplo del beato Rosario Livatino para poder administrar justicia. El Papa Francisco invitó a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura a imitar el ejemplo del beato Rosario Livatino, juez asesinado por la mafia en 1990, por el testimonio creíble en la actuación de la justicia. De esta manera, el Santo Padre deseó que Livatino, el primer beato magistrado de la historia, sea ayuda y consuelo para ellos. En esta línea, el Sumo Pontífice citó las palabras del juez mártir que afirmó que cuando llegue la muerte, nadie vendrá a preguntar cuánto fuimos creyentes, sino lo creíbles que éramos, y añadió que Livatino fue asesinado cuando solo tenía 38 años, dejando la fuerza de su testimonio creíble, pero también la claridad de una idea de la magistratura a la que debemos aspirar. En su discurso, el Sumo Pontífice reflexionó en diversos aspectos de la administración de la justicia, citando algunos pasajes de la Biblia, y advirtió que la justicia debe acompañar siempre la búsqueda de la paz, que presupone la verdad y la libertad. La pregunta de para quién administrar la justicia alumbra siempre una relación con ese tú, ese rostro, a la que se debe responder la persona del infractor a rehabilitar, la víctima con su dolor a acompañar, los que contienden sobre derechos y obligaciones, responsabilizar al operador de justicia y en general educar y sensibilizar a todo ciudadano. Por eso la cultura de la justicia restaurativa es el único y verdadero antídoto contra la venganza y el olvido. El único vero antídoto a la vendetta y al oblio. Por último, el Papa Francisco indicó que el testimonio creíble, el amor a la justicia, la autoridad, la independencia de otros poderes constitutivos y un pluralismo leal de posiciones son los antídotos para evitar que prevalezcan la influencia política, la ineficacia y la deshonestidad. Y nos enlazamos de inmediato con Matías Boca, quien se encuentra en Buenos Aires con información de los Hogares de Cristo. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros. Hoy llegamos hasta el monasterio San José, ubicado en el barrio porteño de Almagro. Para comenzar con la información, la familia grande de los Hogares de Cristo se congregó en la Basílica Nuestra Señora de Luján para celebrar el 14º aniversario. Por tal motivo, dialogamos con una de sus referentes, María Elena Costa, y esto fue lo que expresó. Después de haber finalizado este encuentro por los 14 años de la familia grande del Hogar de Cristo en Luján, se vivió un fin de semana con mucha alegría y empezando a caminar esta iglesia en salida hacia los 15 años del Hogar de Cristo. Bajo el lema María, nuestra Madre, nos visita y nos abraza, vamos a empezar a recorrer el país en esta forma de iglesia que nos pide el Papa Francisco, una iglesia cercana, una iglesia que vive con alegría el Evangelio, una iglesia que sale al encuentro del otro. En este encuentro el fin de semana donde nos preparamos para esta salida, participaron alrededor de 4.200 personas en un clima muy festivo. Llegaron desde Tucumán, Tierra del Fuego, Salta, Mar del Plata, distintos lugares del país, donde el eje central fue encontrarnos, abrazarnos y empezar a salir hacia el encuentro del otro, de esa persona que todavía no llegó al hogar. Así que bueno, después de vivir este fin de semana, ahora empezamos este camino hacia el encuentro de los hermanos. En otro orden de noticias, la diócesis de Mar del Plata inauguró su primer sínodo diocesano. EWTN Noticias entrevistó a Monseñor Gabriel Mestre. Como pastor de la Iglesia de Mar del Plata me encuentro profundamente feliz al haber podido desarrollar la primera de las sesiones de nuestro primer sínodo diocesano. Una experiencia realmente muy fuerte, muy profunda, que nos dejó un sabor muy positivo en el corazón de todos los que participamos. De manera particular porque
el lema que fue acompañando toda la etapa previa y que acompaña todas estas etapas de las jornadas sinodales es caminemos juntos en la audacia del Espíritu. Pudimos percibir realmente esta presencia del Espíritu en todo lo que se fue viviendo, desde la Eucaristía del comienzo hasta los momentos de oración y meditación, y sobre todo en los momentos de plantear los desafíos que tenemos en la iglesia particular de Mar del Plata. Realmente el Papa Francisco insiste que lo sinodal no es estar en estado parlamentario y hace referencia claramente al tema del espíritu. Esto lo pudimos realmente experimentar en nuestra iglesia particular de Mar del Plata. De cara al futuro, que podamos vivirlo de esta manera, conducidos por el Espíritu, para que el Espíritu hable a través de nosotros y podamos responder a los desafíos de este tiempo en la evangelización renovada y en la catequesis renovada. Finalizando con las noticias, la diócesis de Orán tiene nuevo vicario general. El obispo de Orán, Monseñor Luis Antonio Escasina, designó nuevo vicario general de la diócesis por el término de un año al padre Gerardo Sebastián Aguilera, quien asumió formalmente durante la asamblea presbiteral. El prelado dispuso esta designación a raíz de que Fray Carlos Paz, quien desempeñaba esta función diocesana, fue promovido a provincial de Chile por el Gobierno General de la Orden de los Frailes Menores. Encomendamos a la protección de la Virgen del Carmen, San Ramón Nonato y Mártires del Senta la vida y el nuevo servicio del Padre Sebastián a nuestra iglesia local, expresó Monseñor Escasina al dar a conocer esta novedad. Compañeros y estimados televidentes, gracias por estar conectados con nosotros. Seguiremos trabajando desde aquí para llevarles la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo pide rezar en Semana Santa por el Perú inmerso en convulsión social. Además, Iglesia en Costa Rica celebró el Domingo de Ramos con procesiones luego de 2 años de pandemia. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y les contamos que el arzobispo metropolitano de Piura, en Perú, pidió rezar por el país de forma especial en Semana Santa, pues afirmó que la nación sufre una convulsión social, fruto de una crisis moral, política y económica de grandes proporciones. Veamos. Recientemente el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, pidió rezar por el Perú de forma especial en Semana Santa, pues afirmó que sufre una convulsión social fruto de una crisis moral, política y económica de grandes proporciones. Así lo manifestó en una carta pastoral donde también señaló que es urgente que las autoridades peruanas asuman seriamente sus compromisos y responsabilidades en la búsqueda de darle al Perú del Bicentenario una estabilidad que apunte a corregir errores, evitar incertidumbres y buscar el bien común, y no intereses particulares ni ideológicos. Y es que desde fines de marzo el Perú vive una creciente tensión social y política con protestas en diversas partes del país contra la administración del presidente socialista Pedro Castillo en medio de la continua alza de precios, con una inflación que no se había visto en el país por más de 2 décadas. Asimismo, en medio de los intentos de diálogo del gobierno de Castillo con los manifestantes, el presidente de su Consejo de Ministros, Aníbal Torres, elogió al genocida Adolf Hitler, que encabezó el régimen nazi que acabó con millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por supuestamente convertir a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Las declaraciones de Torres se encontraron pronto con el rechazo de las embajadas de Alemania e Israel en el Perú, así como diversas organizaciones internacionales. Ante toda esta situación, tras finalizar la misa y el rezo del Ángelus de este Domingo de Ramos, el Papa Francisco expresó su cercanía al querido pueblo peruano. Al respecto, dijo que los acompaña con su oración y animó a todas las partes a encontrar lo más pronto posible una solución pacífica para el bien del país, especialmente por los más pobres, en el respeto y derechos de todos y de las instituciones.
Y nos vamos hasta Costa Rica con Anastasia Telles, que nos informará sobre cómo se celebró el Domingo de Ramos en el país. Adelante, Anastasia. Hola amigos, desde San José, Costa Rica, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos comentando que en algunos lugares bajo la lluvia y en otros bajo el intenso sol dieron inicio las celebraciones de Semana Santa con la entrada del Señor del Triunfo, la bendición de las palmas y por supuesto la Santa Eucaristía de Domingo de Ramos. Y es que luego de 2 años sin procesiones por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, volvimos a vivir la devoción popular de las celebraciones en las calles. La Iglesia Católica motivó a los fieles a participar de estas celebraciones, respetando las medidas sanitarias, dando gracias a Dios por permitirnos vivir estas fiestas pascuales en condiciones mucho más cercanas. El obispo de Cartago, Monseñor Mario Enrique Quirós, presidente de la Comisión de Liturgia, pidió también recordar indicaciones litúrgicas pastorales para aprovechar el potencial evangelizador de las celebraciones. Continuamos con noticias relacionadas con la Semana Mayor, y es que en la diócesis de Ciudad Quesada, presidida por Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se llevó a cabo un Via Crucis en vivo a cargo de los estudiantes del Colegio Diocesano Eladio Sancho. Estudiantes desde preescolar hasta el 5º año del colegio participaron del Via Crucis como preparación para la Semana Santa, en la cual celebramos los misterios centrales de nuestra fe y con mucha devoción se reviven los momentos más dolorosos de Jesús camino a la cruz y hasta su muerte. Monseñor Garita reflexionó sobre la extensión del amor de Dios por nosotros, entregando su vida por nuestra salvación. Además, felicitó a los estudiantes por los actos de oración y representación, importantes para la formación de cada uno. Y para concluir con las noticias de Semana Santa, un grupo de sacerdotes preparó y lanzó una canción especial para vivir la hora santa que se estrenará el próximo jueves. El grupo católico Rúa, Cantando Vida, conformado por los sacerdotes Gravin Chaverri Jenkins, Fabio Hidalgo Rojas y Esteban Adolfo Robles Garbanzo, prepararon una nueva producción llamada Adorémosle, para estar 1 hora con Jesús. Se trata de una hora santa, 60 minutos de adoración al Santísimo, con 10 canciones originales escritas por los sacerdotes. La intención del Grupo Rúa es que esta hora santa llegue a muchas personas durante la Semana Santa y que puedan encontrar a Cristo por medio de la música. El párroco de la Catedral Diocesana de Ciudad Quesada, Padre Fabio Hidalgo, indicó que a la hora santa le pusieron Adorémosle, porque además de ser una de las canciones de la producción, esta los conduce hacia el encuentro con Jesucristo. La producción se estrena el Jueves Santo, cerca de las 8 de la noche, en el canal oficial de Rúa en la plataforma de YouTube. Celebrando con mucha pasión, fe y reflexión, nos despedimos desde San José, Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Y la Iglesia del Temple de Valencia, en España, acogerá una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo que fue diseñada por el beato Carlo Acutis. Veamos. La Iglesia del Temple de Valencia, en España, acogerá hasta el 11 de mayo una exposición itinerante sobre milagros eucarísticos en el mundo que fue diseñada por el beato Carlo Acutis. Con esta exposición, el joven beato pretendía resaltar el valor de la Eucaristía y la presencia de Jesús en ella. Como se dio a conocer, la muestra podrá visitarse todos los días de 5 de la tarde a 7:30 p.m. y entre los milagros más destacados se encuentran algunos que se produjeron en la Archidiócesis de Valencia. Es preciso recordar que Carlo Acutis fue beatificado en el año 2020. Murió cuando tenía 15 años por una leucemia y destacó por la vivencia de su enfermedad con gran entereza y fe. Se sentía muy atraído por los milagros eucarísticos. Por ello, ideó una exposición sobre milagros acontecidos en los 5 continentes que actualmente recorre todo el mundo. Según precisan desde la Archidiócesis de Valencia, la muestra está recorriendo todo el mundo y son muchos los que están recibiendo gracias especiales y se pueden organizar visitas de grupos en horario especial. Para ello, hay que contactar a través del correo electrónico que se muestra en pantalla. Además, la Archidiócesis de Valencia
es la primera en España que cuenta con una reliquia del beato Carlo Acutis. En otras noticias, Fray Nelson Medina viene ofreciendo desde su cuenta de YouTube el proyecto 365 días para la Biblia y con el que pone a disposición de los fieles las lecturas de la palabra de Dios para cada uno de los días del año. Veamos. El sacerdote dominico Fray Nelson Medina, conocido por su apostolado en redes sociales, está ofreciendo desde su cuenta de YouTube el proyecto 365 días para la Biblia, que pone a disposición de los católicos las lecturas de las Sagradas Escrituras para cada uno de los días del año. En diálogo con Así Prensa, el también doctor en teología fundamental explicó que a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de leer varias veces la Biblia completa. En una de esas ocasiones, pensó que sería una buena idea compartirla con otros. En ese sentido, Fray Nelson dijo a Así Prensa que hay una serie de bienes o puntos esenciales en la lectura de la Biblia. En primer lugar, el sacerdote explicó que las Sagradas Escrituras ayudan a cumplir la voluntad de Dios y dijo que tal como afirma San Jerónimo, si desconocemos las Escrituras, desconocemos a Cristo. Como segundo punto esencial, la Biblia da un sentido de pertenencia y familia. Fray Nelson resaltó que pertenecemos a una gran familia que cobija millones y millones de personas que como nosotros han sufrido, han buscado, han caído, se han levantado. Y en medio de todo ese recorrido, la voz de Dios los ha formado, los ha consolado y les ha enseñado. Asimismo, Fray Nelson Medina resaltó que la Biblia siempre cuestiona, es escuela de auténtica humanidad y finalmente irreemplazable. Para acceder directamente a las lecturas de la Biblia para cada día del año, puede acceder a www.fraynelson.com/blog/Biblia365. Y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos convocó al Rosario del Amor Guadalupano para pedir por la paz en el mundo, el cual será guiado por niños. En un evento especial dedicado a la oración por la paz en el mundo, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos convocó al Rosario del Amor Guadalupano para este 12 de abril. En declaraciones a Así Prensa, el padre Eduardo Chávez, director del Instituto Canónigo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y uno de los mayores expertos en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, destacó que esta oración tendrá como principal intención que haya paz, especialmente en los corazones y en las naciones. De esta manera, el sacerdote mexicano destacó también que la oración del Rosario del Amor Guadalupano se va a dedicar especialmente para los niños, quienes quieran el rezo de las Aves María, para así a través de sus voces pedir por Rusia, Ucrania y la paz en México. Como se dio a conocer, la transmisión del Rosario del Amor Guadalupano se realizará a través de las plataformas en redes sociales del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Por otro lado, el obispo de Orihuela Alicante, en España, explicó cuáles son las 3 dificultades principales para hacer oración según el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos. El obispo de Orihuela Alicante, en España, Monseñor José Ignacio Munilla, explicó cuáles son las 3 dificultades principales que nos impiden hacer oración y enseñó cómo podemos combatirlas. A través de su canal de YouTube, En Ti Confío, Monseñor Munilla reflexiona y explica de forma sencilla temas contenidos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión, el prelado comentó el número 574 del compendio del Catecismo, que se titula ¿Cuáles son las dificultades para la oración? Refiriéndose al texto, Monseñor Munilla explicó cuáles son y cómo se manifiestan las 3 principales dificultades o tentaciones durante la oración, y llamó a enfrentarlas con determinación y confianza en Dios: las distracciones, la sequedad y la sedia. Frente a las 3 tentaciones, el prelado aseguró que el Señor pide responder con deseo de determinada determinación de ser fieles a la oración como una llamada a vivir la conversión continua en la vida.
Frente a las distracciones, Monseñor Munilla animó a no ponerse nervioso ni a hacerle demasiado caso, sino procurar que el corazón esté vigilante y atento. Al respecto de la sequedad, el obispo de Alicante invitó a recordar que no buscamos los consuelos de Dios, sino que buscamos al Dios de los consuelos, que a veces también prueba el corazón con momentos de desolación y de sequedad interior. Así podemos educar nuestra vida. Finalmente, para combatir la asedia, aconsejó que es necesario volver al primer amor y comprometerse a vivir en un permanente estado de conversión. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.